¿Te has preguntado por qué, a pesar de tus oraciones y anhelos, parece que Dios te mantiene aislado o sin una conexión romántica significativa? Puede ser desalentador, pero la respuesta podría estar profundamente ligada a tu propósito divino. En Eclesiastés 3:1 encontramos una verdad que ilumina esta situación. Todo tiene su tiempo y todo lo que se quiere debajo del cielo tiene su hora. Dios no retiene sus bendiciones por capricho, sino que en su tiempo perfecto lo prepara todo para un propósito mayor. Hoy exploraremos 7 razones espirituales que pueden explicar este aislamiento y cómo forman parte del plan que Dios tiene para tu vida. Este periodo de soledad no es un castigo, sino una preparación para algo extraordinario. ¿Estás listo para descubrir cómo este aparente vacío puede ser la clave para cumplir tu llamado? Quédate con nosotros y permite que estas verdades transformen tu perspectiva. Es difícil entender por qué, a pesar de nuestros deseos más profundos, parece que Dios ha permitido un aislamiento en nuestras vidas. Esa desconexión, especialmente en el área romántica, puede ser una de las pruebas más desafiantes para quienes buscan vivir conforme al plan divino. Pero lo que parece un vacío es en realidad una expresión del amor de Dios que actúa para protegernos y prepararnos. En Proverbios 4:23 se nos advierte: sobre toda cosa guardada, guarda tu corazón, porque de él mana la vida. Este versículo, tan breve pero tan poderoso, revela que proteger tu corazón no es solo una sugerencia, sino una prioridad que Dios coloca en el centro de su plan para ti. Dios, en su sabiduría infinita, a menudo cierra puertas y nos aparta de relaciones que podrían desviarnos del propósito para el cual hemos sido llamados. En nuestra humanidad limitada, no siempre entendemos el porqué. Tal vez soñabas con una relación que parecía perfecta o con una persona que encajaba en tus ideales. Pero Dios, que conoce el principio y el fin, ve lo que tú no puedes ver. Él sabe qué relaciones fortalecerán tu fe y cuáles podrían desviarte. A veces el aislamiento es su manera de protegerte de distracciones o incluso de heridas más profundas que podrían detener tu progreso espiritual. La vida de José en el libro de Génesis nos ofrece un ejemplo claro de esta protección divina. José, el hijo amado de Jacob, tenía grandes sueños dados por Dios. Sin embargo, sus propios hermanos, llenos de celos, lo vendieron como esclavo. En ese momento, cualquier observador habría pensado que la vida de José estaba destrozada. Pero Dios estaba obrando incluso en esa aparente tragedia. Cada paso, desde ser vendido como esclavo hasta ser encarcelado injustamente, fue parte del plan divino para llevar a José al lugar donde podría cumplir su propósito, salvar a su familia y a toda una nación. Si Dios permitió que José fuera separado de su hogar y de las personas que amaba, fue porque estaba protegiendo su llamado. Del mismo modo, cuando enfrentamos el aislamiento, debemos confiar en que Dios está protegiendo algo mucho más grande que nuestros propios deseos. Tal vez estás siendo apartado de relaciones que no están alineadas con tu propósito. Tal vez Dios está protegiéndote de un dolor innecesario o de un desvío que podría alejarte de su plan perfecto. En Jeremías 29:11 Dios nos asegura: porque yo sé los planes que tengo para ustedes, planes de bienestar y no de calamidad, para darles un futuro y una esperanza. Esta promesa nos recuerda que todo lo que Dios permite tiene un propósito, incluso cuando no lo entendemos. Sin embargo, el aislamiento no es solo una medida de protección, también es una etapa crucial de preparación espiritual. En la Biblia encontramos repetidamente cómo Dios aparta a sus elegidos para trabajar en sus corazones antes de enviarlos a cumplir su propósito. Moisés, por ejemplo, pasó 40 años en el desierto cuidando ovejas antes de ser llamado a liberar al pueblo de Israel. Durante ese tiempo,
Dios moldeó su carácter, desarrolló su humildad y lo preparó para liderar a una nación entera. Sin esa temporada de aislamiento, Moisés no habría estado listo para enfrentar los desafíos que vendrían. Tu propia etapa de aislamiento puede estar cumpliendo un propósito similar. Tal vez Dios está usando este tiempo para fortalecer tu fe, para enseñarte a depender completamente de Él y para eliminar cualquier cosa en tu vida que no esté alineada con su voluntad. En Isaías 48:10, Dios dice: te he escogido en el horno de la aflicción. Este versículo nos muestra que, aunque el proceso de preparación puede ser difícil, es también el medio por el cual Dios nos purifica y nos equipa para lo que está por venir. En nuestra cultura, donde las relaciones románticas a menudo se ven como una validación personal, puede ser difícil aceptar este tiempo de soledad como algo positivo. Sin embargo, Dios no nos llama a conformarnos con los estándares del mundo. Él tiene un propósito único para cada uno de nosotros y ese propósito requiere una preparación específica. En lugar de ver este tiempo como una carencia, debemos verlo como una oportunidad para crecer, para profundizar en nuestra relación con Dios y para entender más claramente quiénes somos en Él. Jesús mismo experimentó un tiempo de aislamiento antes de comenzar su ministerio público. En Mateo 4, leemos cómo fue llevado al desierto por el Espíritu Santo y pasó 40 días y noches en ayuno y oración. Durante ese tiempo, enfrentó tentaciones y pruebas, pero también fortaleció su comunión con el Padre. Este período de soledad no fue un castigo, sino una preparación para la misión que cambiaría el mundo. Si Jesús necesitó un tiempo de aislamiento, ¿cuánto más nosotros, en nuestra fragilidad humana, necesitamos esa preparación? El aislamiento también nos permite enfocarnos en lo que realmente importa. En un mundo lleno de distracciones, este tiempo puede ser una oportunidad para reorientar nuestras prioridades y volver a lo esencial. En Salmos 46:10 se nos dice: quédense quietos y sepan que yo soy Dios. Este llamado a la quietud no es solo una invitación a descansar, sino también a escuchar. En el silencio podemos oír la voz de Dios con mayor claridad y discernir su voluntad para nuestras vidas. Recuerdo la historia de una mujer que después de un rompimiento doloroso pasó años sintiéndose sola y apartada. Al principio luchaba con el aislamiento y con la pregunta de por qué Dios permitía esa temporada de desolación. Pero en ese tiempo comenzó a profundizar en su palabra, a orar con más fervor y a desarrollar una relación más íntima con el Señor. Con el tiempo, se dio cuenta de que esa etapa no fue una pérdida, sino un regalo. Dios estaba trabajando en ella, sanando heridas, fortaleciendo su fe y preparándola para un propósito mayor. Años después, cuando finalmente conoció al hombre que sería su esposo, estaba completamente transformada, lista para entrar en una relación que glorificara a Dios. Así como ella, tú también estás en una etapa de formación. Dios no ha terminado contigo. Lo que parece un aislamiento es en realidad una preparación divina para algo mucho mayor de lo que puedes imaginar. En Filipenses 1:6 se nos asegura: el que comenzó en ustedes la buena obra, la perfeccionará hasta el día de Cristo Jesús. Esta promesa es un recordatorio de que Dios está trabajando activamente en tu vida, incluso en los momentos en los que te sientes más solo. Confía en que este tiempo de aislamiento tiene un propósito. Tal vez Dios te está protegiendo de relaciones que podrían desviarte o dañarte. O tal vez está usando este tiempo para moldearte y prepararte para lo que está por venir. Sea cual sea la razón, su plan es siempre bueno y su amor por ti es inquebrantable. Mantén tu fe, porque el Dios que te llamó es fiel para cumplir su propósito en ti. En la travesía de la vida, una de las mayores preguntas que surgen durante el aislamiento es: ¿quién soy realmente? La soledad tiene una manera única de exponer las verdades más profundas de nuestro corazón.
En nuestra cultura solemos definirnos por nuestras relaciones, por cómo los demás nos perciben o incluso por los roles que desempeñamos. Pero Dios, en su infinita sabiduría, a menudo nos aparta para que podamos descubrir nuestra verdadera identidad en Él. Antes de compartir nuestra vida con alguien más, debemos entender quiénes somos como individuos, creados a su imagen y llamados a un propósito eterno. En Génesis 1:27 se nos dice: Dios creó al ser humano a su imagen, lo creó a imagen de Dios, hombre y mujer los creó. Este versículo es un recordatorio poderoso de que nuestra identidad no depende de los demás, ni de lo que podamos lograr. Es un reflejo directo de la obra del Creador. Sin embargo, con frecuencia buscamos validación en relaciones terrenales, olvidando que nuestra mayor fuente de identidad y propósito está en Dios. El aislamiento se convierte entonces en una herramienta divina que nos fuerza a confrontar estas verdades y a despojarnos de las etiquetas que hemos acumulado a lo largo del camino. La Biblia está llena de ejemplos de personas que antes de ser usadas grandemente por Dios, tuvieron que pasar por una temporada de soledad para descubrir quiénes eran realmente en Él. Uno de estos ejemplos es el de David. Aunque conocido más tarde como el hombre conforme al corazón de Dios, David comenzó su viaje como un joven pastor en los campos, lejos de los ojos del mundo. Mientras cuidaba ovejas, David desarrolló una intimidad con Dios que lo preparó para ser rey. Los salmos que escribió durante esa etapa reflejan una identidad profundamente arraigada en su relación con el Señor. En Salmo 139:14, David declara: Te alabo porque soy una creación admirable. Tus obras son maravillosas, y esto lo sé muy bien. Esa seguridad en su identidad no se forjó en el palacio, sino en la soledad del campo, lejos de la validación de los demás. Del mismo modo, Dios usa el aislamiento en nuestras vidas para recordarnos que nuestra identidad no está definida por nuestras conexiones terrenales, sino por nuestra relación con Él. Antes de que podamos compartir esa identidad con alguien más, necesitamos entenderla profundamente. En tiempos de soledad es común sentir un vacío, como si algo faltara. Pero ese vacío no es una señal de que algo esté mal, es una invitación para acercarnos más a Dios. En Efesios 2:10 se nos dice: Porque somos hechura de Dios, creados en Cristo Jesús para buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ellas. Este versículo no solo nos recuerda nuestro valor, sino también el propósito eterno que nos fue dado antes de nacer. Cada paso en nuestra jornada, incluido el aislamiento, es parte de ese propósito. Un testimonio poderoso de esto lo encontramos en la historia de una joven que, tras años de buscar su identidad en relaciones románticas, decidió entregar esa búsqueda a Dios. Durante ese tiempo, comenzó a estudiar su palabra con mayor profundidad y descubrió algo que cambió su vida. Su valor no dependía de quién estaba a su lado, sino de quién la había creado. Este entendimiento no solo transformó su perspectiva, sino que también la preparó para una relación futura que glorificara a Dios. Jesús también modeló esta verdad en su propia vida. Antes de comenzar su ministerio, pasó 40 días en el desierto, no solo enfrentando tentaciones, sino también afirmando su identidad como el Hijo de Dios. En Mateo 4:4, cuando el diablo lo tentó, Jesús respondió: Escrito está, no solo de pan vive el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Esta declaración muestra una dependencia total en el Padre y una seguridad en su identidad que no podía ser sacudida. El aislamiento nos invita a hacer lo mismo, a depender completamente de Dios y a permitir que su verdad defina quiénes somos. En este proceso, aprendemos a dejar de lado las expectativas del mundo y a abrazar el propósito que Él ha diseñado específicamente para nosotros. A menudo
queremos saltar a la siguiente etapa de la vida sin completar la obra que Dios está haciendo en nosotros en el presente. Pero cada temporada tiene un propósito y cada paso es necesario. En Filipenses 1:6, Pablo nos asegura: el que comenzó en ustedes la buena obra, la perfeccionará hasta el día de Cristo Jesús. Este versículo es un recordatorio de que Dios nunca deja nada a medias. Si estás en una etapa de aislamiento, es porque Él está trabajando en algo profundo en tu vida, algo que solo puede ser logrado en esta temporada específica. La búsqueda de identidad también nos lleva a reflexionar sobre nuestras motivaciones. ¿Por qué anhelamos tanto una relación romántica? A menudo, el deseo no es solo amor, sino también validación. Queremos sentirnos aceptados, deseados y valorados. Pero esos deseos, aunque legítimos, solo pueden ser completamente satisfechos en Dios. En Salmo 62:1, David escribe: solo en Dios haya descanso mi alma, de Él viene mi salvación. Este descanso no depende de las circunstancias externas, sino de una relación profunda con el Creador. La soledad puede parecer una carga, pero en realidad es un regalo. Es un tiempo para construir una relación con Dios que sea tan firme y sólida que no pueda ser sacudida por las tormentas de la vida. Cuando entendemos esto, nuestro aislamiento se transforma de un periodo de frustración a una etapa de crecimiento y descubrimiento. Dios no solo quiere que encuentres tu identidad en Él, sino que también quiere que camines en esa identidad con confianza. En 1 Pedro 2:9 se nos dice: pero ustedes son linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo que pertenece a Dios, para que proclamen las obras maravillosas de aquel que los llamó de las tinieblas a su luz admirable. Este llamado no es algo que pueda ser compartido o entendido plenamente sin una temporada de preparación. Mientras caminas en esta etapa de aislamiento, recuerda que Dios está contigo. En Deuteronomio 31:8 se nos asegura: el Señor mismo marchará al frente de ti y estará contigo. Nunca te dejará ni te abandonará. No temas ni te desanimes. Este versículo nos da la confianza de que, incluso en nuestra soledad, nunca estamos verdaderamente solos. Este tiempo no es un final, sino un comienzo. Es una oportunidad para construir una base sólida que pueda sostenerte en cada etapa de tu vida. Es un tiempo para descubrir quién eres en Cristo y para permitir que su verdad transforme tu corazón. Cuando entiendes esto, el aislamiento ya no se ve como un obstáculo, sino como una bendición, una oportunidad para prepararte para lo que está por venir. Dios no desperdicia ninguna etapa de tu vida, ni siquiera las más solitarias. Él está trabajando en ti, preparando tu corazón y fortaleciéndote para cumplir su propósito. Confía en Él, busca su rostro y permite que este tiempo sea un periodo de transformación y descubrimiento, porque cuando llega el momento de compartir tu vida con alguien más, lo harás desde un lugar de plenitud, con la certeza de que tu identidad está firmemente arraigada en el amor eterno de Dios. El aislamiento puede parecer un terreno desolado, una etapa en la que todo lo que anhelamos se siente inalcanzable. Sin embargo, en medio de esta aparente soledad, Dios está trabajando de manera intencional para llevarnos a un nivel de dependencia total en Él. Este tiempo no es un error, ni es una pausa sin propósito. Es un llamado divino para que aprendamos a encontrar en Él lo que ninguna relación terrenal puede ofrecernos: plenitud, satisfacción y paz que sobrepasa todo entendimiento. La dependencia en Dios no es algo natural para nuestra humanidad. Nos sentimos atraídos por lo tangible, lo visible y lo inmediato. Pero Dios, en su amor perfecto, nos aparta de esas fuentes temporales para enseñarnos a beber de un manantial eterno. En Jeremías 17:7-8 se nos dice: bendito el hombre que confía en el Señor y pone su confianza en Él. Será como un árbol plantado junto al agua, que extiende sus raíces hacia la corriente. No teme que llegue el calor, y sus hojas están siempre verdes. Este versículo
no solo nos llama a confiar en Dios, sino que también describe las bendiciones que vienen cuando hacemos de Él nuestra única fuente. En la Biblia encontramos muchas historias de personas que aprendieron esta lección en temporadas de aislamiento. Una de las más conmovedoras es la de Elías. Después de confrontar a los profetas de Baal en el monte Carmelo, Elías huyó al desierto, exhausto y desesperado. En 1 Reyes 19:4 encontramos a Elías pidiendo la muerte. «Basta ya, Señor, quítame la vida, pues no soy mejor que mis antepasados». Pero Dios no lo abandonó en su momento de mayor debilidad. En lugar de reprenderlo, envió un ángel para alimentarlo y fortalecerlo. Luego lo llevó al monte Horeb, donde Elías tuvo un encuentro profundo con Dios. En el silencio, Dios le habló con una voz apacible y suave, recordándole que su presencia era suficiente. Esta historia nos muestra que en nuestra soledad y vulnerabilidad, Dios se revela de maneras que transforman nuestra perspectiva. Cuando somos despojados de todo lo demás, aprendemos que su presencia es todo lo que necesitamos. Elías no solo fue restaurado, sino que también fue renovado en su llamado, regresando con fuerzas para seguir adelante con la misión que Dios le había dado. Hoy, tal vez te encuentres en un lugar similar al de Elías, sintiendo que la carga es demasiado pesada o que el aislamiento es insostenible. Pero en esta etapa, Dios no está distante, está más cerca de lo que imaginas. En Salmos 34:18 se nos promete: cercano está el Señor a los quebrantados de corazón y salva a los de espíritu abatido. Este tiempo de dependencia total en Él no es un castigo, sino una invitación a experimentar su amor y fidelidad de una manera más profunda. Un ejemplo moderno de esta verdad es la historia de una joven que después de años de buscar validación en relaciones románticas, se encontró completamente sola tras un rompimiento doloroso. Al principio se sintió devastada, cuestionando si Dios la había olvidado, pero durante ese tiempo comenzó a buscar a Dios como nunca antes. Pasaba horas en oración y estudio de la Biblia, encontrando en su presencia una paz que nunca había experimentado. Con el tiempo descubrió que su soledad era en realidad un regalo, un espacio sagrado donde podía construir una relación con Dios que nada ni nadie podría destruir. Cuando hacemos de Dios nuestra fuente principal, nuestras perspectivas cambian. Ya no vemos las relaciones como nuestra salvación, sino como un complemento de la plenitud que solo Dios puede darnos. En Mateo 6:33 Jesús nos da esta promesa: busquen primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas estas cosas les serán añadidas. Este versículo no solo nos llama a priorizar a Dios, sino que también nos asegura que Él cuidará de cada aspecto de nuestras vidas, incluyendo nuestras necesidades emocionales y relacionales. La dependencia en Dios también nos libera del miedo y la inseguridad. En un mundo que constantemente nos dice que necesitamos a alguien más para ser completos, Dios nos recuerda que ya somos completos en Él. Colosenses 2:10 lo afirma de manera poderosa: en Él, que es la cabeza de todo principado y potestad, ustedes están completos. Este entendimiento no solo fortalece nuestra fe, sino que también nos da una base sólida para construir futuras relaciones. Jesús, durante su ministerio terrenal, modeló esta dependencia total en el Padre. En Juan 5:19 declaró: no puede el Hijo hacer nada por sí mismo, sino lo que ve hacer al Padre. Esta afirmación no era una muestra de debilidad, sino de confianza absoluta. Jesús dependía completamente de la dirección del Padre en cada aspecto de su vida y ministerio. Esta relación de dependencia no lo limitó, lo empoderó para cumplir su propósito con autoridad y confianza. De manera similar, Dios nos llama a depender totalmente de Él, no para restringirnos, sino para empoderarnos. Cuando confiamos en su provisión, en su tiempo y en su dirección, experimentamos una libertad que no puede ser encontrada en ningún otro lugar. En Isaías 41:10 se nos dice: no temas, porque yo estoy contigo, no desmayes,
Porque yo soy tu Dios que te esfuerzo, siempre te ayudaré, siempre te sustentaré con la diestra de mi justicia. Este versículo es un recordatorio constante de que no estamos solos, incluso en nuestras temporadas más difíciles. El aislamiento, aunque doloroso, puede ser el terreno donde crecen nuestras raíces espirituales. Es en este lugar donde aprendemos a depender completamente de Dios y a confiar en su capacidad para suplir cada una de nuestras necesidades. Este proceso no siempre es fácil, pero es profundamente transformador. Dios no solo quiere que dependamos de Él en nuestras temporadas de soledad, quiere que esa dependencia se convierta en la base de nuestra vida. Así como un árbol necesita agua para crecer y dar fruto, nosotros necesitamos la presencia de Dios para prosperar en cada aspecto de nuestra existencia. En Juan 15:5, Jesús dijo: Yo soy la vid, ustedes son las ramas. El que permanece en mí, como yo en él, dará mucho fruto, porque separados de mí nada pueden hacer. Este llamado a permanecer en él no es una carga, sino una invitación a una vida de plenitud y propósito. Si hoy te encuentras en un lugar de aislamiento, te animo a que lo veas como una oportunidad para profundizar en tu relación con Dios. Este tiempo no es un desperdicio, es una inversión en tu futuro. Cada oración, cada momento en su presencia está preparando tu corazón para lo que viene. Confía en que Dios está trabajando, incluso cuando no puedes verlo. Cuando finalmente salgas de esta temporada, lo harás con una fe más fuerte, una confianza más profunda y una relación con Dios que será inquebrantable. Y cuando llegue el momento de entrar en una relación romántica, lo harás desde un lugar de plenitud, sabiendo que tu identidad y satisfacción ya están aseguradas en Cristo. Este aislamiento no es un final, es un comienzo. Es una etapa sagrada donde Dios está moldeando tu corazón para algo extraordinario. Confía en Él, porque aquel que comenzó la buena obra en ti es fiel para completarla. El tiempo es un enigma en la vida de los elegidos, especialmente cuando se trata de relaciones. Esperar puede sentirse como un reto interminable, una constante pregunta sin respuesta: ¿cuándo será mi momento? Pero en el corazón de esta espera hay una verdad divina que no puede ser ignorada. Las conexiones correctas solo llegan en el tiempo perfecto de Dios. Lo que a veces percibimos como un retraso es en realidad una preparación cuidadosa, tanto en ti como en la otra persona, para cumplir un propósito que va más allá de lo que puedes imaginar. La sincronización divina no es algo nuevo en la historia de la humanidad. Desde el Génesis hasta el Apocalipsis, la Biblia está llena de momentos en los que Dios orquesta eventos de manera perfecta. Uno de los ejemplos más conmovedores es el de Abraham y Sara. Dios les prometió una descendencia numerosa como las estrellas del cielo, pero esa promesa no se cumplió de inmediato. Sara, al igual que muchos de nosotros, luchó con la espera y trató de apresurar el plan de Dios al ofrecer a Agar como una solución. Sin embargo, el hijo prometido, Isaac, llegó en el tiempo perfecto de Dios, demostrando que sus planes no solo son mejores, sino también más profundos y llenos de propósito que nuestras propias estrategias. Este relato nos enseña que cuando intentamos forzar lo que Dios tiene reservado, podemos causar confusión y dolor innecesarios. Pero cuando confiamos en su tiempo, experimentamos el cumplimiento pleno de sus promesas. En Eclesiastés 3:11 se nos dice: Él ha hecho todo apropiado a su tiempo. Este versículo no es solo una afirmación de su control, sino también un recordatorio de que cada etapa de nuestra vida, incluso la espera, tiene un propósito significativo. Tal vez hoy te encuentras en una etapa donde las conexiones que esperabas no han llegado. Es natural sentir frustración o incluso dudar si algo está mal en ti. Pero el tiempo de Dios no es solo una espera pasiva, es un proceso activo en el que Él está trabajando en cada detalle, preparándote
no solo para recibir una bendición, sino para sostenerla. La relación correcta requiere más que un encuentro. Necesita preparación espiritual, emocional y práctica, tanto en ti como en la otra persona. Un ejemplo poderoso de esto es la historia de Ruth. Después de quedar viuda, ella podría haber buscado apresuradamente una solución a su situación, pero en lugar de eso, eligió permanecer al lado de su suegra Noemí y confiar en el plan de Dios. Fue en ese contexto de fe y obediencia que Ruth conoció a Boaz, un hombre piadoso que no solo redimió su situación, sino que también se convirtió en parte del linaje de Jesús. En Ruth 3:11, Boaz le dice: ahora, hija mía, no tengas miedo, haré por ti todo lo que me pidas. Todos en mi pueblo saben que eres una mujer virtuosa. La conexión entre Ruth y Boaz no fue casualidad, fue el resultado de la sincronización perfecta de Dios. En nuestra vida, a menudo anhelamos conexiones que parecen demorarse, pero lo que no vemos es que Dios no solo está trabajando en nosotros, sino también en la otra persona. Él está alineando corazones, caminos y circunstancias para que, cuando ese encuentro llegue, sea un reflejo de su gloria y propósito. Mientras tanto, este tiempo de espera no es un vacío, es un taller divino donde Dios está moldeando nuestro carácter, fortaleciendo nuestra fe y preparándonos para algo que solo Él puede orquestar. Jesús mismo entendió y honró el tiempo perfecto del Padre. Durante su ministerio, constantemente decía que su hora aún no había llegado. No se apresuró ni trató de adelantar los eventos, aunque tenía la capacidad de hacerlo. En Juan 2:4, cuando María le pidió que hiciera algo en la boda de Caná, Jesús respondió: aún no ha llegado mi hora. Sin embargo, cuando el momento fue apropiado, Jesús cumplió cada propósito asignado a su vida, desde transformar agua en vino hasta entregar su vida en la cruz. Este ejemplo no solo nos enseña paciencia, sino también confianza en que cada momento de nuestra vida está en las manos de Dios. La espera también nos protege de relaciones que podrían no estar alineadas con el propósito de Dios para nuestra vida. Es fácil sentirse tentado a conformarse con menos cuando la espera parece interminable. Pero el tiempo de Dios es un escudo que nos guarda de conexiones que podrían parecer buenas a primera vista, pero que en última instancia no cumplen con el estándar divino. En Salmos 84:11 se nos promete: el Señor Dios es sol y escudo, el Señor da gracia y gloria, no niega ningún bien a los que andan en integridad. Este versículo nos recuerda que Dios no retiene sus bendiciones arbitrariamente, sino que las otorga en el momento y contexto adecuados. En un mundo que celebra la inmediatez, la paciencia se convierte en un acto de fe. Cada día que pasas esperando es un testimonio de tu confianza en que Dios tiene algo mejor reservado para ti. Esta espera no es pasividad, es un acto activo de fe que dice: Señor, confío en que lo que estás preparando para mí será mejor de lo que puedo imaginar. En Hebreos 11:1 leemos: ahora bien, la fe es la garantía de lo que se espera, la certeza de lo que no se ve. Cada día que eliges confiar en lugar de preocuparte, estás ejercitando esa fe, preparándote para recibir lo que Dios tiene para ti. Hay un relato moderno de un hombre que, después de varios intentos fallidos de encontrar una pareja, decidió entregar completamente esa área de su vida a Dios. Durante los siguientes años, en lugar de buscar activamente una relación, se enfocó en profundizar su fe, servir en su iglesia y crecer como individuo. Un día, de manera completamente inesperada, conoció a una mujer que compartía su amor por Dios y su propósito de vida. Su relación no solo floreció, sino que se convirtió en un testimonio para otros de la fidelidad de Dios cuando confiamos en su tiempo. Esto no significa que la espera será fácil. Habrá días en los que las dudas intenten nublar tu fe, en los que el silencio parezca interminable. Pero incluso en esos momentos, Dios está contigo.
asegurándote que Él ve tu corazón, escucha tus oraciones y está trabajando en cada detalle. En Isaías 40:31 se nos promete: pero los que esperan en el Señor renovarán sus fuerzas, levantarán alas como las águilas, correrán y no se cansarán, caminarán y no se fatigarán. Este versículo no solo nos llama a esperar, sino también nos asegura que en la espera Dios nos fortalece. El tiempo perfecto de Dios es un regalo, aunque a veces no lo entendemos completamente. Cada paso en tu jornada, incluso los más difíciles, está diseñado para acercarte más a su propósito para tu vida. No te desanimes por la espera. Abrázala como una oportunidad para crecer, para profundizar tu relación con Él y para prepararte para lo que está por venir. Dios no solo ve tu presente, ve tu futuro, y su plan es perfecto en todo momento. Cuando las conexiones correctas lleguen a tu vida, no solo serán una bendición para ti, sino también para aquellos a tu alrededor. Serán un reflejo del amor y la fidelidad de Dios, una prueba viviente de que Él cumple sus promesas en su tiempo. Mantén tu fe, porque aquel que prometió es fiel. La espera no es un retraso, es una preparación divina para lo que Él ha reservado especialmente para ti. La soledad no es solo un lugar de espera, es también un lugar de claridad. En medio del aislamiento, cuando las distracciones son pocas y las voces del mundo disminuyen, puedes aprender a escuchar con mayor precisión la voz de Dios. Este tiempo no es un desierto vacío, sino un terreno fértil, donde el discernimiento se cultiva, donde las prioridades se ajustan y donde la sensibilidad espiritual se afina para distinguir las relaciones que provienen de Dios de aquellas que podrían desviarte de tu propósito. Es fácil, en la prisa de nuestra humanidad, dejarnos llevar por emociones o apariencias que parecen prometedoras, pero que no necesariamente están alineadas con el plan divino. En Proverbios 14:12 se nos advierte: hay camino que al hombre le parece derecho, pero su fin es camino de muerte. Esta advertencia no solo aplica a nuestras decisiones generales, sino también a las relaciones que elegimos. En nuestro anhelo por conexión, podemos perder de vista la dirección de Dios, pero el tiempo de aislamiento nos permite detenernos y buscar su guía antes de abrir nuestro corazón a alguien. Un ejemplo claro de esta verdad lo vemos en la vida de Sansón. Aunque era un hombre llamado por Dios desde su nacimiento, sus decisiones relacionales lo llevaron a desviarse de ese llamado. Su atracción por Dalila, que parecía una relación basada en el amor, terminó por costarle no solo su fuerza, sino también su misión. En Jueces 16:20 leemos las palabras más trágicas: él no sabía que el Señor ya lo había abandonado. Este relato es un recordatorio poderoso de que no todas las conexiones son saludables, incluso cuando parecen prometedoras al principio. El discernimiento no es algo que adquirimos de manera automática. Se desarrolla con el tiempo, especialmente en la soledad. En este periodo, Dios nos enseña a reconocer su voz, a distinguirla de nuestras emociones y a identificar las señales de su guía. En Juan 10:27 Jesús dice: mis ovejas oyen mi voz, yo las conozco y ellas me siguen. Este versículo no solo habla de una relación cercana con Él, sino también de la capacidad de escuchar y obedecer su dirección, incluso en las decisiones más importantes de nuestras vidas. Tal vez te has preguntado por qué ciertas relaciones en tu vida no prosperaron a pesar de tus mejores esfuerzos. Es posible que Dios, en su misericordia, las haya interrumpido porque no eran lo que necesitabas para avanzar en tu propósito. En el momento puede ser doloroso aceptar esto, pero con el tiempo comenzamos a ver cómo su protección estuvo en acción, incluso cuando no lo entendíamos. En Salmos 37:23 se nos asegura: el Señor afirma los pasos del hombre cuando le agrada su modo de vivir. Este versículo nos recuerda que cuando caminamos en su voluntad,
Él dirige cada uno de nuestros pasos, incluso aquellos que nos alejan de relaciones que podrían dañarnos. Una historia conmovedora es la de una mujer que después de años de una relación que parecía prometedora, enfrentó una separación inesperada. Durante meses luchó con el dolor y la incertidumbre, cuestionando por qué Dios permitió que algo tan importante para ella se desmoronara. Fue durante este tiempo que comenzó a buscar a Dios de una manera más profunda, orando por claridad y dirección. Con el tiempo, entendió que esa relación, aunque significativa, no estaba alineada con el propósito de Dios para su vida. La separación le permitió redescubrir su identidad en Cristo y aprender a depender completamente de su dirección. Este tipo de claridad no llega de la noche a la mañana. Requiere una disposición a someter nuestros deseos a Dios, confiando en que su voluntad es mejor que la nuestra. En Romanos 12:12 nos exhorta: no se amolden al mundo actual, sino sean transformados mediante la renovación de su mente. Así podrán comprobar cuál es la voluntad de Dios, buena, agradable y perfecta. Este proceso de renovación de la mente es esencial para desarrollar el discernimiento necesario en las relaciones. Jesús, durante su ministerio, también modeló este principio. Aunque interactuó con muchas personas, eligió cuidadosamente a sus discípulos, pasando tiempo en oración antes de tomar decisiones importantes. En Lucas 6:12-13 se nos dice: en aquellos días Jesús fue al monte a orar y pasó toda la noche en oración a Dios. Cuando amaneció, llamó a sus discípulos y escogió a 12 de ellos, a quienes también designó apóstoles. Este acto de buscar al Padre antes de tomar decisiones importantes nos enseña la importancia de la oración y la reflexión en nuestras propias relaciones. El aislamiento es un regalo porque te permite practicar este discernimiento sin las presiones de las emociones inmediatas o las expectativas de otros. Es un tiempo para alinearte con el corazón de Dios y permitir que Él te muestre quién debe estar en tu vida y quién no. En 1 Corintios 2:14 se nos dice: el que no tiene el Espíritu no acepta lo que procede del Espíritu de Dios, pues para él es locura. No puede entenderlo, porque se discierne espiritualmente. Este versículo subraya la necesidad de caminar en el Espíritu, especialmente cuando se trata de tomar decisiones importantes como las relaciones. Además, este discernimiento no solo te protege a ti, sino también a las personas que eventualmente entrarán en tu vida. Cuando actúas bajo la dirección de Dios, evitas dañar a otros al entrar en relaciones que no están destinadas a prosperar. El aislamiento se convierte en una etapa donde no solo buscas lo mejor para ti, sino también para aquellos que podrían cruzarse en tu camino. Es fácil sentir que la espera es una pérdida de tiempo, pero en realidad es una inversión. Cada día que pasas buscando a Dios y desarrollando discernimiento es un día que te acerca más a su propósito. En Filipenses 1:9-10 Pablo ora: y esto pido en oración, que su amor abunde aún más y más en conocimiento y en buen juicio, para que disciernan lo que es mejor y sean puros e irreprochables para el día de Cristo, llenos del fruto de justicia que se produce por medio de Jesucristo, para gloria y alabanza de Dios. Esta oración refleja el deseo de que cada creyente no solo crezca en amor, sino también en la capacidad de tomar decisiones sabias, fundamentadas en la guía de Dios. El discernimiento es más que evitar lo incorrecto, es reconocer lo que es mejor, es entender que no todas las oportunidades vienen de Dios y no todas las conexiones son parte de su plan para ti. En este tiempo de aislamiento, Dios está afinando tu oído espiritual, enseñándote a distinguir su voz en medio de las muchas distracciones y expectativas de la vida. A lo largo de la Biblia, Dios usa tiempos de separación para preparar a sus siervos para decisiones críticas. Moisés pasó años en el desierto antes de enfrentarse a Faraón. David tuvo que esperar pacientemente mientras era perseguido por Saúl antes de asumir su rol como rey. Incluso Pablo, después de su conversión,
pasó un tiempo en Arabia antes de comenzar su ministerio público. Estos períodos no fueron tiempos perdidos, fueron temporadas de preparación donde aprendieron a escuchar a Dios y a discernir su voluntad. Un testimonio moderno de este principio es la historia de un hombre que, tras varios intentos fallidos de relaciones, decidió tomar un año para buscar a Dios intensamente. Durante ese tiempo, descubrió patrones en su vida que lo habían llevado a conexiones tóxicas y relaciones que no reflejaban el plan de Dios. Al permitir que Dios moldeara su corazón y le diera una visión más clara de su propósito, se preparó para discernir mejor a las personas que entrarían en su vida. El discernimiento no elimina el dolor de la espera, pero lo llena de propósito. Cuando confías en que Dios está trabajando, incluso en las áreas donde sientes mayor vacío, te posicionas para recibir lo mejor que Él tiene para ofrecer. Cada decisión que tomas desde este lugar de claridad refleja no solo tu confianza en Dios, sino también tu disposición a someter tu voluntad a la suya. No subestimes lo que Dios está haciendo en este tiempo de aislamiento. Él está afinando tu corazón y tu espíritu para que, cuando llegue el momento de abrir la puerta a nuevas conexiones, lo hagas con sabiduría, paz y la certeza de que están alineadas con su voluntad. Este periodo no es una pausa en tu vida, es un taller divino donde estás siendo equipado para caminar con propósito y claridad en cada paso que des. Confía en que cuando llegue la relación correcta, lo sabrás. No habrá confusión ni dudas, porque habrás aprendido a escuchar a Dios y a reconocer su mano en cada detalle. Este tiempo de soledad es el terreno donde estás siendo preparado para discernir y caminar en la plenitud de su propósito. Y cuando ese día llegue, será evidente que cada momento de espera valió la pena. El aislamiento tiene un propósito más profundo de lo que muchas veces podemos entender. Para los elegidos, aquellos que han sido apartados por Dios para un llamado único, la separación no es un accidente, sino una herramienta divina. A través de este proceso, Dios nos guía hacia un entendimiento más claro de su voluntad y un enfoque total en el propósito que ha preparado específicamente para nuestras vidas. Aunque puede parecer solitario o incluso doloroso, este aislamiento es una etapa sagrada en la que Dios está refinando nuestro carácter, fortaleciendo nuestra fe y preparándonos para una misión que requiere nuestra total dedicación. El ejemplo de Jesús en el desierto es una de las representaciones más poderosas de cómo el aislamiento precede a un llamado trascendental. Antes de comenzar su ministerio público, Jesús fue llevado por el Espíritu Santo al desierto, donde pasó 40 días y 40 noches en ayuno y oración. Durante este tiempo, enfrentó las tentaciones más profundas que un ser humano podría experimentar. En Mateo 4:10, cuando Satanás intentó desviarlo de su propósito, ofreciéndole el poder del mundo, Jesús respondió: «Vete, Satanás, porque escrito está, al Señor tu Dios adorarás y a Él solo servirás». Este encuentro en el desierto no fue una prueba casual, fue una preparación estratégica. En ese lugar de aislamiento, Jesús afirmó su dependencia en el Padre, su enfoque en la misión y su compromiso con el propósito para el cual había venido. Del mismo modo, el aislamiento en tu vida no es una etapa sin dirección. Es un tiempo en el que Dios está separándote para algo único, algo que solo puede lograrse cuando no hay distracciones que compitan por tu atención. En Jeremías 1:5, Dios dice: «Antes de formarte en el vientre, ya te había elegido. Antes de que nacieras, ya te había apartado. Te había nombrado profeta para las naciones». Este llamado específico no es exclusivo de Jeremías, es una verdad que se aplica a cada uno de nosotros. Dios tiene un propósito para tu vida, y el aislamiento es una etapa necesaria para prepararte para cumplirlo. Un ejemplo conmovedor de esto es la vida de José. Después de ser vendido por sus hermanos y llevado a Egipto como esclavo,
José pasó años en aislamiento, lejos de su familia y de todo lo que conocía. Sin embargo, este periodo no fue tiempo perdido. Fue en la casa de Potifar y en la prisión donde José desarrolló las habilidades de liderazgo, administración y confianza en Dios, que eventualmente lo llevarían a ser el segundo al mando en Egipto. En Génesis 50:20, José reflexiona sobre este proceso cuando dice a sus hermanos: ustedes pensaron hacerme mal, pero Dios lo encaminó para bien, para lograr lo que hoy estamos viendo, salvar la vida de mucha gente. El aislamiento en la vida de los elegidos no solo tiene que ver con la preparación personal, sino también con la separación de influencias que podrían desviarles de su misión. Dios usa este tiempo para eliminar las distracciones y enseñarles a depender completamente de Él. En Isaías 48:10 Dios dice: te he refinado, pero no como a la plata, te he probado en el horno de la aflicción. Este refinamiento es esencial para aquellos que han sido llamados a caminar en un propósito más alto. Hay momentos en los que el aislamiento puede parecer interminable. Es fácil cuestionar el porqué de la separación o sentir que estás siendo olvidado. Sin embargo, es en estos momentos cuando Dios está trabajando en las áreas más profundas de tu vida, aquellas que quizás no sean visibles para los demás, pero que son fundamentales para lo que está por venir. En Filipenses 1:6, Pablo asegura: estoy convencido de esto, el que comenzó tan buena obra en ustedes la irá perfeccionando hasta el día de Cristo Jesús. Esta promesa nos recuerda que Dios nunca deja una obra a medias. Si estás en un periodo de aislamiento, es porque Dios está perfeccionando algo en ti para el propósito que ha preparado. Un testimonio actual de este principio es el de una mujer que, después de sentir un llamado claro a servir en el ministerio, experimentó años de soledad y separación. Aunque anhelaba una relación romántica y la compañía de amigos cercanos, parecía que Dios estaba cerrando todas las puertas. Durante ese tiempo, profundizó en la palabra, pasó horas en oración y comenzó a desarrollar un ministerio de enseñanza en línea. Lo que inicialmente parecía un tiempo de vacío, resultó ser una etapa de construcción. Hoy su ministerio impacta a miles de personas y su tiempo de aislamiento la preparó no solo para liderar, sino también para discernir quiénes debían estar a su lado en esa misión. El aislamiento también nos enseña a valorar la presencia de Dios por encima de cualquier otra cosa. Cuando todas las demás voces se callan, la voz de Dios se vuelve más clara. En Salmo 73, 25, 26, el salmista expresa: ¿a quién tengo en el cielo sino a ti? Si estoy contigo, ya nada quiero en la tierra. Mi cuerpo y mi corazón podrán desfallecer, pero Dios es la fortaleza de mi corazón y mi herencia para siempre. Este tipo de dependencia en Dios no puede desarrollarse en medio del ruido y las distracciones. Requiere un tiempo de separación donde Él sea la única fuente. Este proceso no siempre es cómodo, pero es necesario. En Hebreos 12:11 se nos dice: ninguna disciplina resulta agradable a la hora de recibirla. Al contrario, es dolorosa, pero después produce una cosecha de justicia y paz para quienes han sido entrenados por ella. El aislamiento es una forma de disciplina, no en el sentido de castigo, sino como entrenamiento para el propósito que Dios tiene para tu vida. También es importante entender que el aislamiento no significa que estás solo. En cada etapa de tu vida, Dios está contigo, guiándote y fortaleciéndote. En Deuteronomio 31:8 se promete: el Señor mismo irá delante de ti y estará contigo. Nunca te dejará ni te abandonará. No temas ni te desanimes. Este versículo no solo es un recordatorio de su presencia, sino también una invitación a confiar en que Él está orquestando cada detalle, incluso cuando no puedes verlo. Cuando finalmente salgas de esta etapa de aislamiento, lo harás con una fe más fuerte, una visión más clara y una preparación completa para caminar en tu llamado. No subestimes lo que Dios está haciendo en este tiempo. Aunque el mundo pueda no verlo,
El trabajo que Él está realizando en tu corazón y en tu espíritu tiene un propósito eterno. Este aislamiento es la base sobre la cual se construirá todo lo que Él ha planeado para ti. Confía en que este tiempo no es un retraso ni una interrupción, sino una preparación divina. Dios te está apartando, no para dejarte a un lado, sino para equiparte, refinarte y posicionarte para un propósito que excede tus expectativas. Mantén tu fe, porque el Dios que te llamó es fiel para completar la obra que ha comenzado en ti. Y cuando el momento llegue, caminarás con la seguridad de que todo lo que has pasado ha sido por una razón y su gloria se manifestará en cada paso que des. La soledad, especialmente cuando parece durar más de lo esperado, puede sentirse como un peso difícil de cargar. Pero para los elegidos, aquellos que Dios ha llamado para cumplir un propósito especial, el aislamiento no es una coincidencia ni un castigo. Es una etapa intencional diseñada por el Creador para preparar, proteger y fortalecer a sus hijos antes de introducirlos en las conexiones y oportunidades que transformarán sus vidas. Cada momento de esta temporada tiene un propósito, desde protegerte de relaciones que podrían desviarte, hasta trabajar en tu carácter y prepararte para lo que viene. Dios está orquestando cada detalle de tu camino. A lo largo de este mensaje hemos explorado cómo este tiempo de separación tiene un significado profundo y cómo cada razón detrás de tu aislamiento es un reflejo del amor y la soberanía de Dios. Quizás aún sientes el peso de las preguntas. ¿Por qué yo? ¿Por qué no ahora? ¿Por qué parece que otros encuentran lo que buscan mientras yo sigo esperando? Estas preguntas son válidas y humanas, pero la respuesta siempre nos lleva de regreso a la misma verdad. Dios está obrando en tu vida, incluso cuando no puedes verlo. En Romanos 8:28 se nos asegura: sabemos que en todas las cosas interviene Dios para el bien de los que lo aman, los que han sido llamados conforme a su propósito. Este versículo no solo promete que Dios está trabajando, sino que también nos recuerda que hay un propósito divino detrás de cada etapa de nuestra vida. El aislamiento que enfrentas ahora no será eterno. Dios no te ha llamado a una vida de soledad sin propósito, sino a una temporada de preparación. Las conexiones que Él tiene reservadas para ti no solo traerán bendición, sino que estarán alineadas con el llamado específico que ha colocado en tu vida. Pero antes de que esas conexiones lleguen, Él está trabajando en ti para que estés listo para recibirlas. Este tiempo no es un vacío, es un proceso. Y en cada paso, Dios está contigo, guiándote y moldeándote para que su propósito se cumpla a través de ti. Jesús mismo pasó por temporadas de soledad antes de cumplir con su misión. En el desierto enfrentó tentaciones que intentaron desviarlo de su camino, pero fue en ese tiempo que su dependencia en el Padre se fortaleció y su enfoque se afirmó. Al igual que Jesús, está siendo preparado para un propósito que requiere un corazón fortalecido, una fe inquebrantable y una claridad que solo puede venir del tiempo a solas con Dios. Cada razón detrás de tu aislamiento es una pieza del plan más grande que Dios está construyendo en tu vida. Te está protegiendo de relaciones que podrían desviarte o dañar tu corazón, porque Él ve lo que tú no puedes ver. Te está llamando a descubrir tu identidad en Él, para que cuando las conexiones correctas lleguen, no dependas de ellas para definirte, sino que camines en la plenitud de quién eres en Cristo. Te está enseñando a depender totalmente de su amor y provisión, mostrándote que solo Él puede llenar los espacios más profundos de tu alma. Dios también está trabajando en el tiempo perfecto. Las conexiones correctas no solo dependen de tu preparación, sino también de la otra persona. Mientras tú estás en esta temporada de espera, Dios también está obrando en ellos, moldeando sus corazones y preparando sus caminos para que se crucen contigo en el momento exacto que Él ha designado. Y a través de todo esto estás aprendiendo a discernir,
a escuchar la voz de Dios con claridad y a distinguir las relaciones que vienen de Él de aquellas que podrían ser una distracción. El aislamiento también es un llamado a algo único. No todos los caminos son iguales y no todos los propósitos pueden cumplirse en compañía constante. Algunos llamados requieren separación, enfoque y una dependencia total en Dios. En Isaías 55, 8, 9, Dios declara: porque mis pensamientos no son los de ustedes, ni sus caminos son los míos. Así como el cielo está por encima de la tierra, también mis caminos están por encima de sus caminos y mis pensamientos por encima de sus pensamientos. Este versículo es un recordatorio de que lo que Dios está haciendo en tu vida puede no tener sentido ahora, pero su plan es siempre superior. A medida que caminas por esta temporada, recuerda que no estás solo. En cada momento, Dios está a tu lado, guiándote con amor y asegurándote que esta etapa no será desperdiciada. Él está construyendo algo eterno, algo que tendrá un impacto no solo en tu vida, sino también en la vida de aquellos a quienes tocarás con tu testimonio y propósito. La soledad puede parecer una carga, pero cuando la vemos a través de la perspectiva divina, se convierte en una bendición. Es un tiempo para encontrarte con Dios de una manera que quizás no sería posible de otro modo. Es un tiempo para aprender a descansar en su presencia, a confiar en su plan y a rendir tus deseos a su voluntad. En Salmos 46:10 se nos invita: quédense quietos y sepan que yo soy Dios. Este tiempo de quietud no es pasivo, es un espacio sagrado donde Dios está trabajando en tu corazón y en tu espíritu. Cuando este tiempo llegue a su fin, estarás listo. Estarás preparado no solo para recibir las conexiones y bendiciones que Dios tiene para ti, sino también para caminar en el propósito que Él ha diseñado específicamente para tu vida. No mires este tiempo como una pérdida, sino como una inversión. Cada momento de soledad está construyendo algo que será eterno. El aislamiento no es un final, es un comienzo. Es el terreno donde las raíces de tu fe se profundizan, donde tu carácter es moldeado y donde tu confianza en Dios se fortalece. Y cuando el tiempo sea el correcto, caminarás en todo lo que Él ha preparado para ti, con la certeza de que cada paso de este camino ha valido la pena. Confía en su proceso, porque aquel que comenzó la buena obra en ti es fiel para completarla. Tu historia aún se está escribiendo, y cada capítulo, incluso este, es parte del plan perfecto de Dios. Mantén tu fe, porque lo mejor aún está por venir. Está por